¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fernández Norona en YouTube. Se me movió la chingadera esta en Facebook. Digo al revés. Fernández Norona en Facebook. Buenas tardes. GF Norona en YouTube. Fernández Norona en Facebook. Estamos en el Hotel Lagunas de Montebello. Es el hotel más tradicional y más bonito aquí de Comitán. Está gobernando el PRI, nos va a recibir el alcalde del PRI, entiendo, en unos minutos más, a las 7 de la noche, en el teatro de aquí de Comitán. Está muy cerca del centro, es un lugar muy bonito. Chiapas es muy bonito, es realmente un lugar maravilloso, de una belleza natural extraordinaria. Llegamos a Tuxtla Gutiérrez por la mañana en un vuelo muy pesado, a las 7:15 llegué a las 6 al aeropuerto. Dice Benjamín Robles, compañero diputado de Oaxaca, le hago sorna porque él dice, me despierto todos los días pensando qué voy a hacer hoy por Oaxaca. Y yo le digo, me despierto pensando otro ratito, cabrón. Muchas gracias, está buenísimo, se ve buenísimo este café. Es que es del Italian Coffee. ¿Cómo están? Muchas gracias, Benjamino. Saludos desde lejos, nuestro próximo presidente. Muchas gracias por tu cooperación. Un cafecito. Me acabo de lavar los dientes, pero apenas me cae bien porque sí, tengo un poco de sueño. 6 de la mañana estábamos en el aeropuerto. Salió puntual el vuelo de Aeroméxico. Llegamos tarde a la rueda de prensa que estaba programada 9:30 porque estaba espantoso el tráfico. Misael Mondragón, muchas gracias por tu cooperación. Estaba muy pesado el tránsito del aeropuerto, sobre todo ya estando en Tuxtla Gutiérrez. Dante Salazar, muchísimas gracias como siempre por tu generosa cooperación. Lo que es Benjamín Dante Salazar, Antonio González, no falla, y Arcadio Barrón, todos los días. Qué generosos, la verdad. La rueda de prensa bien, y luego dimos una plática con un colegio de ingenieros que ellos querían darlo en el Colegio de Ingenieros de Chiapas, y faltando 2 días para el evento les cancelaron el lugar en el colegio. Y digo, pues si no es dueño el cabrón que está administrando, pues es de todas y todos los que son parte de esa asociación. El PT les abrió el espacio y bueno, pues eso afectó evidentemente, aunque es una charla, francamente creo que estuvo muy bien. Pero digo a la gente que debe actuar con firmeza. Y luego tenemos a las 7 en Comitán, pero pasamos a la Floresta. Déjenme les platico eso antes de que entremos en materia. La Floresta es una comunidad de Comitán. Se oye bien el sonido, ¿verdad? Yo espero, porque no sonó nunca. Por favor, fui víctima de tortura y tentativa de homicidio. Está Melo Humán. ¿Qué está haciendo el gobierno de México por nuestros ciudadanos en Ucrania y la Embajada de México en Ucrania? Ya evacuaron, no sé si la embajada evacuó. El compañero canciller desde varias semanas antes empezó la evacuación de mexicanos en Ucrania, a tal grado que le dijeron que estaba haciendo el trabajo al gobierno de Estados Unidos. Algunos lo criticaron. Hortensia Olvera, buenas tardes, mi respetado diputado. Muchas gracias, Hortensia, como siempre, también generosa en tu cooperación. Yo les decía antes de entrar en materia de lo de Ucrania, se está haciendo lo que se tiene que hacer. Me parece que está bien la pregunta y le agradezco la cooperación, pero pareciera que fuera un reclamo, y es un reclamo, si es el caso, improcedente, como ahorita en la Floresta. Fíjense, justo les voy a platicar eso antes de entrar en materia. La Floresta es una comunidad de Comitán, por lo tanto lo que tiene que ver con calles, con estructura urbana, pues es una comunidad rural, pero lo que tiene que ver con sus servicios le corresponde al municipio. No tienen agua, hay una que llaman laguna, que ya más está secando, y que usan esa agua, pero pues no es un agua que esté en buenas condiciones para uso de consumo humano. Entonces tienen que comprar pipas, y eso pues, es una comunidad pobre.
de un pueblo pobre en realidad, una convocatoria impresionante, una muy buena asistencia, y el comisariado ejidal hizo una intervención enérgica, es simpatizante, votaron por nosotros en 2018, hizo una intervención enérgica, pues reclamando que ahí están los más pobres y que no el cambio, porque la gente quisiera que el cambio fuera mágico, así cabrón, que de estar todo jodido se transformara la realidad. Eso no es así. Pero su reclamo de que haya agua ahí, de que parece que se tiene que hacer un pozo con relativa profundidad, entonces en esta maquinaria pesada les mandaron ahí un equipo pedorro que no sirvió gobiernos anteriores. Es la demanda central. Como son nuestros pueblos indígenas muy creyentes, es una paradoja porque las comunidades, los pueblos originarios, muy religiosos, la religión y el poder político estaba vinculado. Y cuando vino la conquista española, la colonia, impusieron a sangre y fuego su religión, pero siendo en su pueblo muy creyente. Raúl Ramírez, saludos, aquí andamos presentes, muchas gracias por tu cooperación. Abrazaron a madrazos y todo, como quieras, pero hicieron suya la religión, que es bastante sincrética. Ahí yo tomé una foto, nos mostraron pues no era una ofrenda, pero era un arreglo floral muy bonito, con los 4 puntos cardinales explicando cada uno de ellos y su significado, con flores. La verdad es que bonito y interesante. 13 velas, los 12 apóstoles y Cristo, bajo la creencia de Dios que es Cristo. O sea, fíjense ahí también esta cosa singular, porque Dios supuestamente es uno. La religión católica en teoría es monoteísta, esto es que solo un Dios, pero son 3 personas diferentes y un Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, explícame, eso no se puede porque es el misterio de la Santísima Trinidad. Pero ellos tenían Cristo en medio, además pues todo jodido y crucificado. Pero lo interesante es la visión sincrética, además en su idioma, primero lo explicó celtal y luego en español, son bilingües, una asistencia impresionante, está a todos los pueblos del lugar, pues son varias comunidades ahí. En el camino nos fueron entregando sus peticiones. Al principio me tocaron el nervio, porque esto de que no, aquí nos tienen abandonados, entonces yo, espérense cabrones, Gabriela, futuro presidente es guamero, pantera negra. Sí, aunque en la Guama Azcapotzalco no estaban las panteras negras, eran de Iztapalapa, creo, ¿no? El equipo de fútbol americano, que me hubiera gustado jugar con ellos porque yo jugué fútbol americano. Sí, de la Guama Azcapotzalco soy, ahí no había equipo de fútbol americano. Entonces, este discurso, ¿no? Pues están bien pobres, pues claro que están bien pobres y sin oportunidades y de toda esta cosa terrible de la desigualdad y la injusticia social. Entonces, a ver, ha llegado tal, sí, no tiene el programa Sembrando Vida ahí, y ahí debería, es una zona con menos agua, con menos bosques, de hecho está empezando a convertirse en una zona árida, y no tienen el programa, que era un poco también lo que reclamaba, con razón, de construcción de caminos por la propia comunidad, que vayan a las cabeceras municipales. Yo creo que Chiapas tiene las mismas condiciones en esencia que Oaxaca y que debería integrarse, que debe comentarlo con el secretario de Comunicaciones y Transportes. Hay que ver en materia presupuestal, como yo decía, nos falta de cariño, nos falta de recursos, pero hay necesidades. Eso, el agua es fundamental, tenemos que ver cómo se resuelva. Y yo, no siendo gestor, porque además fui muy claro, no me gusta comprometerme, luego no cumplas y no, nada más les des por su lado, pues es de lo que están hartos, de que lleguen y les digan que se van a resolver cosas que no se resuelvan. Fue una reunión, a mí me pareció importante, no estaba programada. Me pidió Roselia, diputada local, que fue diputada federal con nosotros y que es una compañera que yo quiero mucho, respeto. Ella se ponía a cantarles en tribuna en Tojolobal y amansaba a las fieras ahí de la Cámara. Ella me dijo en la mañana de que si podíamos hacer esa parada,
y la hicimos, pasamos, ¿cómo se llama el pueblo de los... El Ejido de la Floresta. No, el Ejido de la Floresta, pero el pueblo donde hacen los jaguares estos, de bar. Amatenango del Valle. Paramos en Amatenango del Valle un momento, porque yo tenía ganas. Ellos venden unos jaguares que son muy emblemáticos de Chiapas, de cagadísimos, unos quedan muy bonitos, otros quedan singulares, otros quedan cagadísimos. Y yo había visto unos negros que no los conocía y me gustó mucho. En el informe de Eduardo Ramírez, senador por Chiapas, tenían uno ahí negro. Yo lo quise comprar, pero ese no se vendía. Entonces compré un jaguarcito negro, lo traigo envuelto, si no se los presumía, está re bonito, cabrón. Y luego eso no lo había visto yo, están produciendo armadillos. De repente hacen además seres así como los de Okumicho, que no existen, ¿no? De su propia imaginación. Tengo uno verdaderamente cagado, lo ves y te alegra el día porque está muy bonito y muy singular, y cagado también, simpático. Entonces compré ese armadillo que está bien chingón, pesa un montón, no sé cómo nos lo vamos a llevar. Y luego ya llegamos ahí a la Floresta, al Ejido de la Floresta. Me impactó mucho la reunión, no era una reunión fácil. La gente estaba muy seria, está muy arisca, le han tomado el pelo cualquier cantidad de veces, se volcó al apoyo con nosotros y quisieran que las cosas como en el país, que avanzaran con más velocidad. O sea, debe ser... Ya me imagino al compañero presidente lo que se debe de repente desesperar porque que estas cosas cambien, pues llevan su tiempo y la gente, insisto, quisiera que fuera así de ya, cambió, vámonos a otra cosa. Y no, pues está cabrón, o sea, niveles de pobreza, de desigualdad, de injusticia, falta de servicios médicos, caminos, en la época de lluvias se enlodan los caminos, no, problemas pues muy serios, ¿no? Y gente pues, súper trabajadora, y las mujeres, las chingas que se meten, mujeres pobres indígenas, no, o sea, se les carga la mano, los hombres también muy trabajadores, condiciones duras, viven en lugares bellísimos, en condiciones muy duras. Es nuestro país un país de brutales desigualdades que tenemos que resolver. Ese es un compromiso. Nosotros no podemos tolerar que siga reproduciéndose este círculo vicioso de concentración de riqueza y de empobrecimiento de la mayoría del pueblo. ¿Y qué pinche periodo nos tocó el gobierno del compañero presidente? Ahí va, con toda la determinación de que en 2020 un primer resultado fuese atención médica universal, pública y gratuita, y se atraviesa la pandemia. ¡Ta madre, mano! Se paraliza la economía del mundo y se ponen las cosas dificilísimas. Bueno, la comunidad reclama cosas, y de repente le pregunto al comisariado ejidal: oye, cabrón, ¿se vacunaron? No, me dice, fue un acuerdo de asamblea y nadie se vacunó. Ándale, cabrón. Entonces vuelvo a intervenir y les digo: a ver, compañeros, el gobierno del compañero presidente dicen que se abandona a la comunidad, que está olvidada, que la chingada. Llevó la vacuna hasta el último rincón del país, cabrón. Usó a las Fuerzas Armadas para garantizar que no se robaran las vacunas, que no hubiera desvío, que no hubiera chingaderas. Y hasta la comunidad más apartada se vacunó a quien se quería vacunar, que debe andar por ahí del 85% de la población. Pero esta población no quiso vacunarse. Este ejido, la Floresta, no quiso vacunarse. Les digo, pues ahí sí coincidimos, yo tampoco. Les dio mucha risa. Hay comunidades enteras en Chiapas que decidieron por asamblea no vacunarse, punto. Ya están, pobrísimos y la chingada, sanos. No estoy diciendo que ese sea el camino a seguir, pues ya se vacunó el 85% de la gente, ya van por el tercer refuerzo y al rato van a estar como en Israel, van a llevar 5 cabrones. Pero lo que quiero decirles es el esfuerzo del gobierno. Me decía Amadeo Espinosa, que es diputado conmigo, ya organizaron esta gira.
Abundio, el dirigente estatal, viene también con socio, Roselia. Me decía Amadeo, no, hubo en Carranza un lugar donde quemaron el pinche módulo de vacunación. Le digo, cabrón, pues con haber dicho que no querían vacunarse era suficiente, pues no, a nadie han vacunado a huevo. El extremo, fuimos a comer a un restaurante que se llama Juquila, muy bonito, de campo, a la entrada de Tepeaca. Teopisca es en Puebla, Teopisca, ya estoy cambiando el nombre, Teopisca, que es un lugar muy conocido porque hacen carne ahumada, cecina, costilla de puerco, hacen chorizos, queso, sus frijolitos estaban espectaculares, cabrón, creo que comen más que frijoles que nada. Bueno, está muy bonito el restaurante, yo todavía llegué a ir a comer al centro, ya valieron madre los restaurantes del centro, le está ganando a todos porque está muy bonito, el dueño simpatiza muy bien y todo. Había meseros, meseras, ahora sí que con su pinche, así un pinche cartelote, estoy vacunado. No, bueno. O sea, los extremos de las locuras de esta emergencia. Bueno, 2 años con esta chingadera, parada la economía del país, con un gasto enorme que se ha tenido que, una inversión que se ha tenido que hacer al sector salud. Y ahora la guerra, cabrón. Ahora la guerra. De Ucrania, de Rusia y Ucrania, Estados Unidos detrás, que ya disparó el precio de la gasolina y que nosotros importamos 70% de la gasolina que producíamos. Se los dijimos, lo advertimos, lo alertamos. Es una irresponsabilidad depender del exterior. Nosotros producíamos el 100% de nuestra gasolina y estos mamones del PRI y el PAN, los dos, de los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN, nos dijeron que era mejor importar la gasolina, que porque era más barata importarla. Y les dijimos, y cuando se vaya a las nubes el precio también va a ser más barato. 70% de la gasolina estamos importando y al pueblo le cuesta una enormidad, David Carrera. La estamos subsidiando porque el precio está en dólares y se dispara el precio de la gasolina, pues esa es una situación del redemonio. Pues ese es uno de los efectos de esta guerra. Biden acaba de declarar, ayer en la noche, no sé en qué momento, que Putin escogió la guerra y que la va a tener. Bueno, se necesita ser imbécil, la verdad, porque, o sea, no es un asunto de hombría, o sea, insisto, en una guerra nuclear no gana nadie. O sea, eso es destrucción garantizada. Y ese ha sido siempre la preocupación, mientras existía la Unión Soviética y ahora que ya no existe la Unión Soviética y que era una sola potencia militar, Estados Unidos, pues otra vez vuelve el riesgo al centro. No sé qué haya pasado hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU, que iba a debatir el tema. Juan Ramón de la Fuente, nuestro embajador y representante en la ONU, pues tenía las instrucciones claras que desde ayer adelantó Marcelo Ebrard. Han estado criticando que tarde, pero que ya por fin se condenó la intervención militar. O sea que se los dije ayer, se haga lo que se haga, están chingando todo el tiempo. Están descalificando. Querían que se condenara la invasión, ya se condenó. Yo mantengo mi punto de vista de ayer. Se los dije, les dije, si Marcelo Ebrard, el compañero canciller, está haciendo esa declaración, esa no la hace él solo. Eso es la posición de nuestro gobierno. Eso lo consultó con el compañero presidente. Ayer algunos ya se estaban arrancando contra el compañero canciller, descalificándolo, jodiéndolo, pero es la posición de nuestro gobierno, eso era evidente. O sea, tiene demasiada experiencia y es demasiado capaz como para hacer una declaración de ese tipo por sus pistolas, pues eso no podía ser. Y hoy en la mañana, en la conferencia de prensa de todos los días, el compañero presidente ratifica que esa es la posición del gobierno. Veamos. De principios es una posición correcta. De principios. Nosotros no podemos convalidar ninguna intervención militar a ningún país, por ningún otro país, potencia o no. Nosotros condenamos, ha sido una política
exterior correcta y permanente y de principios es la posición adecuada. Yo creo que, y decía Porfirio Muñoz Ledo, quien apuesta a principios no se equivoca, pero en política siempre tienes que tener en cuenta no solo los principios, sino la situación puntual. No se me ocurre ahorita un ejemplo de algo donde tú hagas Bueno, yo he hecho cosas contrarias a la ley. Por principios, yo soy respetuoso del marco legal. David Carrera, muchas gracias por tu cooperación. Por principio yo soy respetuoso del marco legal, pero hice desobediencia civil, que es ilegal. Cuando la gente decía es ilegal, así se chocaba, porque es ilegal. La desobediencia civil es ilegal, es pública y es consciente. Y busca confrontar una ley injusta o deponer a un gobierno contrario a los intereses del pueblo, o enfrentar una política contraria a los intereses del pueblo. Y como es ilegal, y como es una posición política y moral, estás dispuesto a ir a la cárcel por la ilegalidad que estás cometiendo. No estás diciendo, no, a mí no me metan a la cárcel porque... No, sí, si me meten a la cárcel porque no pago impuestos, yo voy a la cárcel. Si me quieren meter a la cárcel acusado de robo, me niego porque yo no estoy robando. Pero si me meten a la cárcel por no pagar impuestos, porque me estoy negando a pagar impuestos, asumo la sanción, que era lo que hizo el padre de la desobediencia civil, Henry David Thoreau, y lo que hacía Gandhi cuando tomó un puñado de sal después de la marcha de 300 kilómetros, la sal de la India era de Gran Bretaña. Tenían el monopolio y los indios tenían prohibido tocar la sal. Entonces cuando toma un puñado de sal, comete un delito y se va a la cárcel. Por eso Gandhi estuvo cualquier cantidad de veces en la cárcel haciendo desobediencia civil. Samuel Belmonte, muchas gracias por tu generosa cooperación. Entonces, de principios es correcta la condena, pero tú no puedes dejar de lado por qué se hizo esa intervención militar. Porque hay una provocación permanente a Rusia desde Ucrania. Hoy Ucrania se está doliendo que se quedó sola, pero porque la OTAN, que no tiene nada que ver ahí, porque Ucrania no es parte de la OTAN, no ha intervenido militarmente. Y Ucrania pues estaba en la provocación, el perro del mercado de Rodeva. Para los que se quejan de la 4T, cuando los niños y jóvenes crezcan y sean hombres de bien, va a ser el fruto de esta revolución sin violencia, va a ser de los frutos. Yo hoy les decía en esta comunidad, en la Floresta, que tenemos que lograr que les den desayunar, de comer, de almorzar en las escuelas públicas, no que estén dando dinero, que les den desayunar, de comer, de almorzar. Que tenemos que cambiar radicalmente las condiciones de vida de la gente. No puede seguir viviendo esos niveles de pobreza monstruosos. Ángel Cool, saludos, Patriota Noroña, Borolas a la cárcel, exacto. Tenemos que mandarlo al tambo. Por ahí vi que decía Stalin fue terrible. Pues hay una leyenda negra también sobre el particular. Entonces, yo sigo pensando que políticamente fue un error, que debió haber, en todo caso, habido matices de condena a la intervención o de rechazo a la intervención militar, pero de reflexión sobre la razón de esa intervención, que está provocada por el acoso hacia Rusia. Algunos han puesto ejemplos que los puso Putin hace un tiempo. O sea, si se vinieran tropas rusas a México, a cualquier lugar de México, hasta lo más lejano, a Tapachula, Estados Unidos intervendría de inmediato. Le valdría bolillo. No estoy diciendo que sea justificado. Lo que estoy diciendo es cómo reaccionan estas potencias militares frente a lo que sea considerado una amenaza. Oscar Olvera, muchas gracias.
Entonces, insisto, la condena pues, es entendible. Monreal acaba de declarar en favor de Margarita Zavala y Felipe Calderón sobre lo que reveló el ministro Saldívar. Fuera Monreal de la 4T. No sé si García Arellano Vic, no sé si sea exactamente en favor. Monreal ha estado coqueteando con la derecha cada vez más. Y pues no tiene que estar fuera de la 4T, pues ahí tiene la responsabilidad de sacar la reforma constitucional en materia eléctrica, veremos qué hace. Pero sí invitó a Lorenzo Córdoba a una reunión con los senadores de Morena, que a mí me parece una tontería, o sea, después de que fue con el PAN les lava la cara, ahora que va a ir así por México, Ciro Murayama dice, nosotros vamos a todos lados, hipócrita, y pone justo el ejemplo de lo de Monreal, que le extendió ese salvavidas. Me decía Bundio, ahorita que veníamos, que Monreal había declarado que porque hasta ahora el ministro Saldívar, o sea, ya lo había dicho, yo estoy seguro, yo esto ya lo había oído del ministro Saldívar y esta vez dio elementos mayores en el contexto en que salió, de la presentación de un libro que no sé sobre qué era. Pues nunca es tarde cuando el amor es bueno, pero él enfrentó en su momento. Y simplemente no hubo en ese momento condiciones para avanzar más. Su proyecto fue rechazado, el acoso que vivió fue absoluto, lo está denunciando, pero no solo él, a ver, ¿por qué ningún otro? Él apenas. Y los otros ministros de la Corte que vivieron esto, ¿por qué no han dicho nada a la fecha? Me parece una descalificación de Monreal de mucha torpeza decir que porque hasta ahora, pues cualquiera le podría decir a Monreal, ¿por qué hasta ahora te saliste del PRI? Pues se salió hace 20 años, se le pueden decir que se hubiera salido antes, porque hasta que no le dieron la candidatura a gobernador de Zacatecas, si le hubieran dado la candidatura a gobernador de Zacatecas, hubiera seguido en el PRI. Pues, hacer ese tipo de reclamos pues es absurdo, ¿no? O sea, las cosas son como son y se valoran en su justeza. Y me parece que la declaración del presidente de la Corte, Saldívar, es poderosísima, importantísima, de la mayor relevancia, porque lo que está diciendo es que Calderón cuando usurpó la presidencia, él no dice que cuando usurpó la presidencia, eso lo digo yo, pero él dice que cuando estaba Calderón en la presidencia, que usurpó, digo yo, y que sabe todo el pueblo, Saldívar incluido, lo presionó y le reclamó que él lo había propuesto para la Corte. Y Saldívar con mucha dignidad le dijo, y Calderón es la hora que, a ver, Monreal dice que por qué hasta ahora Saldívar dice, ¿por qué no le pregunta a Calderón que lleva 2 días sin decir nada sobre el tema? Y que igual que Peña mandó a su pareja a responderle a Saldívar, como Peña mandó a su mujer a responder sobre la Casa Blanca. ¿Por qué no dice nada de eso Monreal? Pues me parece que está coqueteando con la derecha torpemente, porque además lo van a usar y luego lo van a tirar, no tiene ninguna garantía de que si rompe va a ser candidato, pero pues si rompe es su asunto. Por lo pronto él tiene que sacar la tarea de la reforma constitucional cuando llegue al Senado, esperando que la saquemos en la Cámara de Diputados. Óscar Olvera, a Rusia lo provocaron, ahora que sienten los chingadazos y andan llorando. Pues lo sentimos todos, Óscar, porque está bien peligroso el asunto, está cabrón. Entonces, de principios es correcta la posición de nuestro gobierno, el compañero presidente, yo no la comparto políticamente. Yo creo que, pues en todo caso, o alguna cosa equilibrada y más equilibrada, decir, no, a ver, Rusia no es inaceptable que intervenga en Ucrania y también es inaceptable que Estados Unidos lo esté provocando y haya enviado tropas y esté amenazando la seguridad y la integridad de Rusia. Y no es quedar mal con los dos o quedar en el filo de la navaja, sino, bueno, pues plantear la situación existente. Porque Putin no invade Ucrania queriendo volver a reconstruir la Unión Soviética y tener más territorio, un chingo de territorio tienen como para que
como para que quieran más, cabrón. O sea, Ucrania, no hay ninguna intención de los países que formaban parte de la Unión Soviética volverlos a integrar a Rusia, porque además Rusia es otro país. La Unión Soviética era una unión de países, de repúblicas, unión de repúblicas socialistas soviéticas. Es un gobierno nazi ahí, el de Ucrania, que podía hacer lo que quiera, pero si se mete con el poderoso vecino, pues hay complicaciones. Pues seguimos observando, porque además no es mucho lo que podemos hacer. México preside el Consejo de Seguridad y bueno, planteará sus buenos oficios y su experiencia diplomática para tratar de buscar una salida negociada, pero la propia Unión Europea, que preside Francia, que preside el cretino de Macron, pues ha tratado y no ha podido hacer nada. Y si alguien debe estar aterrado ahorita es Europa, porque Estados Unidos está hasta la chingada de Rusia, en cuanto a distancia, en cuanto a ubicación geográfica. Pero la OTAN no le entró directo a la provocación que estaba montando, al final se atoró porque Rusia les puede responder ahí de inmediato. Rusia es un país que tiene una parte europea, que los tiene a tiro de piedra literal. Entonces, los primeros que pagarían los platos rotos serían los países europeos de la OTAN o de la OTAN, como quieran llamarle. Y dicen, ay cabrón, porque no es lo mismo invadir Siria, no es lo mismo invadir Afganistán, no es lo mismo invadir que otros países de toda esa zona han invadido, que invadir Rusia. O sea, esas son palabras mayores. Nora Sufrada Miel, muy buenas noches. Mi próximo presidente. Sobre las declaraciones de Saldívar es con Z en este caso. Él lo denunció en su momento en los medios. Callaron hipócritas, no tienen madre, no tienen mamá, dice ella. Son los asesinos todos los que callaron. Sí, yo recuerdo que ya se conocía esta versión, además. No es la primera vez que lo dice Saldívar. Es quizás con el paso del tiempo la vez que todavía con mayor contundencia y elementos de fondo plantea. Pero no es la primera vez. Pero qué buen dato das, Nora Sufrada Miel, porque yo creo que hay que buscar qué declaraciones anteriores hubo sobre el particular. Pero es insustancial, aunque esta fuera la primera vez que lo haya hecho. Ficción. Sí, me preocupa que hagan lo mismo con México. Donald Trump ya creó una red social y lo que dijo fue que deberían hacer lo mismo en la frontera sur de Estados Unidos. Pues claro que, a ver, Estados Unidos nos viene amenazando en estos últimos días. Yo ayer en tribuna lo planteé, que es inaceptable, que todas las fuerzas políticas del país deberíamos rechazar la intervención estadounidense. La derecha actúa de manera hipócrita porque en realidad eso quisiera. Y quisiera que, así como Guaidó, que lo iban a poner en Venezuela y que sirvió para un demonio, pues ahora es el presidente de la ínsula barataria. Los que leyeron el Quijote me entenderán y los que no, pues no. Así aquí van a querer nombrar a Loret, presidente de México, en el exilio, porque aquí no pasan. Porque la gente trae pues, agravios, desencantos, reclamos, pero ya en un momento duro cierra filas con nuestro gobierno. Óscar Olvera, qué generosísima cooperación, Óscar. Si todas las guerras siempre atrás de ella está Estados Unidos, por lo menos en los últimos 120 años, por sus intereses. Yo opino que todos los países del mundo se unan y ya bajen de voz. Estados Unidos, por más que sea la potencia mundial, no podrá con todo el mundo. Esa es mi humilde opinión. Pues sí, hombre, es como cuando hay un abusivo y hasta que se le hace frente. Yo por eso creo que es políticamente un error la declaración de nuestro gobierno, porque si bien es cierto que no convalidamos ninguna intervención militar, no puedes dejar de ver y de señalar que Estados Unidos está detrás de la provocación y que lo que se tiene que exigir es que Estados Unidos dice, bueno, nosotros nos está amenazando, que por la violencia contra los periodistas no tienen vergüenza, pero le venden armas al narco. El narco tiene un armamento, pero súper fuerte,
porque se lo vende Estados Unidos, porque ese es su negocio, industria armamentista, y financió a los grupos terroristas de Medio Oriente, y le vende armamento pues le vale. Y luego se duele de lo que está pasando, son generados centrales por ser el principal consumidor de droga del mundo y por vender armamento a todo el mundo. Pues las tiendas, en una tienda, supermercado, puedes comprar armas en Estados Unidos, es una aberración, no les importa. Jefecito, la oposición tan vil, serían dignos militares del ejército realista francés, exacto, parientes de Bustamante, de Alamán o de Almonte, el hijo de Morelos, así es, Clones 09, o de Santana. Sí, esa es su herencia, hombre, son unos cretinos. Valerie dice de un amo, quizás, Loretito le está dando cátedras magistrales de montajes a los medios españoles, pues sí. Armas hechas en Estados Unidos, incluso muchos tipos de AK-47 de fabricación gringa, pues sí. El imperio hipócrita haciendo las almitas bondadosas, sí, hombre, y una bola de mareados. Solo me mandamos un saludo, ya se me fue. Mejor candidato para presidente, muchas gracias. Me decía Bundio, ya te destapaste. No, si vengo planteando en las reuniones públicas, porque comento en todos lados que en su momento buscaré el relevo. Me gustó la reunión, fue difícil, ¿no? Sí, estaba el ambiente así, era mucha gente, pero con, pues si no era hostil, era como... Estaba muy enojada. Exacto. RC Medina, Rusia está defendiendo su soberanía, condenar su respuesta a seguir el juego de Estados Unidos, yo creo eso en esencia. Por eso digo que de principios la respuesta de nuestro gobierno es correcta, pero me parece que políticamente es un error. Y entiendo, pero Carolina saluda por acá a otra compañera. Gómez Escalante, el gobierno tiene la culpa por permitir el acceso de esas armas a México. Pues no es que lo permitas, pues sí es contrabando. O sea, entre niveles de corrupción y formas que siempre hay, pues una frontera de 3,000 kilómetros. O sea, bueno, olvídate los 3,000 kilómetros. Además está todo el litoral. O sea, todo el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Caribe. O sea, miles y miles de kilómetros, y la Armada, si vieras, o sea, fuimos al buque que tienen, que es el principal, que pues sí, está bien armado y todo, y su lancha rápida y la chingada, pero, o sea, pues de esas tienen un número contado. O sea, nuestro país no es una potencia militar. Si hay un montón de necesidades, entonces tienes, échale cuentas, cuánto es la silueta del país, de litorales, de kilómetros por donde pueden entrar las armas, porque no solo entran por la frontera norte. Entonces el número de puertos que hay, no. Sí, como si fuera, dejan entrar. Que de repente qué simplones son, Ángeles Haddad. Mi patriota aquí reportándome, estuve con V en nuestro bello México 2 semanas, pero ya estoy de regreso rumbo al 2024. Saludos, muchas gracias Ángeles, como siempre, por tu generosísima cooperación. Estamos, Arcadio Barrón López, político, patriota y magistral tribuno, muchas gracias. Y Clones 09 otra vez. Walde, no lo he leído, fíjate, o La vida en los bosques de Thoreau, lo tengo y no lo he leído. Sí, era un hombre amante de la naturaleza, y yo diría que hasta cierta manera, ¿cómo se dice cuando usted es misántropo? Pablo Cadena, diputado, el otro día llamó al movimiento Cerrar Filas, que es como se le puede pedir más resultados. Anaya todavía no tiene orden de aprehensión. Aprehensiones con APRE y luego H otra vez, aprehensión. Todavía no tiene orden de aprehensión, tiene razón. Hay muchas críticas a Gers Manero. Es autónomo, la Fiscalía no es una dependencia como antes era la Procuraduría General de la República del Ejecutivo, ahora es un órgano autónomo. Hicieron cosas terribles, supuestamente para fortalecer la justicia
la Fiscalía Autónoma, hicieron, Miki, hasta la victoria, compañeros, desde 2006, cuando vieran que íbamos a ganar, hicieron el Banco de México autónomo y genera política económica al margen de las decisiones de nuestro gobierno. Ahora las autoridades del banco, pues ya como se han ido cambiando, se han vencido sus tiempos, se ha propuesto a gente más cercana al movimiento, pero de repente inclusive algún ministro de los que propuso el compañero presidente, por ejemplo, para la Corte, resultó culebra. O sea, es muy complicado. Y no es que nos hagan los mandados, pero que sean decentes. Basilio Velasco, Noroña para presidente del 2024-2030, Noroña el mejor para suplir al presidente. Muchas gracias, Basilio. Aplicaría lo de Saldívar. Saldívar fue propuesto por Calderón, no tiene por qué obedecer, o sea, tiene que ser decente, punto. Y puede tener diferencias, como las tuvo. Elmer Bauman, Noroña 2430, la OTAN, Estados Unidos, es quien ha roto acuerdos con la Rusia post-Unión Soviética, se expanden para cada vez tener tropas y misiles más cerca de Moscú. Ese es un problema. Es eso, tienen 820, una cosa así, bases militares en todo el mundo. Tienen bases militares en Ucrania, si mal no recuerdo. Estados Unidos no aceptaría una base militar china o rusa en México, en Cuba. Bueno, hubo casi la Tercera Guerra Mundial, la crisis de los misiles, porque la Unión Soviética, que todavía existía, iba a poner misiles en Cuba. Edgar Jesús Cárdenas, México condenó al Consejo de Seguridad de Rusia. Sí, ya lo sé, pues lo anunció desde ayer Marcelo Ebrard. Condenó la intervención militar. Por eso yo digo que de principios es una decisión correcta. Nosotros debemos repudiar toda intervención militar, no estamos de acuerdo con la solución violenta y mucho menos con intervenciones militares a ningún país. Eso no lo convalidamos ni lo hemos convalidado nunca. Me parece que en esta ocasión esta condena así sola efectivamente nos subordina a la posición que Estados Unidos tiene, porque uno no puede dejar de ver lo que está detrás. O sea, es como si yo condeno a quien responde violentamente a alguien, pero me hago el loco de lo que generó esa respuesta. Valerie, coincido con usted, diputado. Buenas noches. Muchas gracias por tu generosísima cooperación, como siempre, Valerie. Monreal presentó su libro de libertades en un club de fifís y periodistas con Gordo Marín. Eso no importa, hombre. Yo invité a Carlos Marín. No, Marín es Ramírez Marín. Yo creo que además es mi cuate, si es el senador del PRI. Eso no importa. Yo presenté mi libro en la Torre Mayor. Ahí lo organizó Manuel, ¿cómo se llama? Manuel, se me olvidó, Díaz. Manuel Díaz, que es empresario. Y él organizó, él financió, es socio. A mí no me dejaban entrar porque llevaba pantalón de mezclilla. Pues yo era el ponente, pues me tuvieron que dejar pasar. Y hubo compañeros que no pudieron pasar a la presentación del libro porque llevaban mezclilla. O pasaron a la presentación, no, pasaron a la presentación, pero no pudieron pasar al convivio. Porque hubo brindis, vino para brindis y todo. Y se presentó en el piso 51, creo que se llama, o algo así. Pues eso no importa, hombre. Lo que importa es lo que diga el libro y lo que digas tú. En la presentación de mi libro estuvo Ciro Gómez Leiva. Va a haber quien diga, ahí fue Ciro Gómez Leiva. Pues vean lo que dijo cuando estaba en otra época. Ciro Gómez Leiva ha tenido diferentes épocas, la verdad. A él le hace como a mi padre, le hace daño el dinero. Ciro Gómez, la parte del gobierno de Peña y todo eso, dijo, eso no la comparto. Es reaccionario, Ciro. Pero la primera parte que es muy literaria, que es política, pero que narra un hecho donde él tuvo que ver, por cierto, y mucho, y fue importante su intervención, cuando denuncié que Osorio Chong había hecho un acuerdo que no cumplió, y lo denuncié en su programa en vivo, le gustó muchísimo. Me dijo, está buenísima, ¿no? Y luego ya lo otro es Federico Arriola, que es mi amigo, estuvo y es un pesado el cabrón, es súper reaccionario. Y estuvo mi hermanita, María Fernanda Campauranga. Cabrón de Federico quería que yo no hablara, que yo el autor del libro, que ellos eran los que tenían que hablar, ¿no? Bueno, entonces, y fue en el piso 51, ¿y eso qué, hombre? No seamos, miren,
Ayer hubo ataques al compañero Marcelo Ebrard, incorrectos. Yo insistí, no porque hoy haya salido el compañero, ahí está mi transmisión de ayer. Pato, muchas gracias, saludo a libres, justos y dignos. No porque haya salido el compañero presidente, yo les dije, vamos a esperar a ver mañana, pero seguro va a ratificar, porque Marcelo no se arrancó solito con esa declaración. Ya me está diciendo ahora también aquí el compañero que ya se nos acabó el tiempo, que apenas llevamos 45 minutos, pero como empecé tarde, y tenemos, aquí dice aquí, y la indefensión de Lugansk y Donbass, que sigan siendo atacadas por Ucrania, y eso que en la constitución ucraniana las reconoce como repúblicas independientes. Mira, yo por ejemplo esas cosas no conozco todos esos detalles, pues la mayoría, hombre, yo no soy un analista de geopolítica, pues no lo soy. Ahí sería bueno escuchar a Jalife. Verdad clara, en el caso que México puede ser invadido por Estados Unidos o cualquier otra potencia, ¿cómo se defendería? Pues no tenemos manera. No sería prudente desarrollar armamento, pero no, hombre, ¿cómo nos defendemos de Estados Unidos? Verdad clara. No, hombre, nos hace pedazos. Pues tiene armamento poderosísimo, ya ni de qué hablar de las armas nucleares. La única manera de enfrentar a Estados Unidos es como proponía Melchor Ocampo que se hiciera en 1943 con guerrilla. Pero Afganistán lleva un rato. ¿Cuántos años lleva invadido Afganistán? A ver, chécame. E Irak. Y no han podido. Ahí lo tienen metido. Pero no es lo mismo invadir Afganistán, invadir Irak, invadir Siria, invadir, validarla. Lo que ha validado Estados Unidos e Israel sobre Palestina es miserable. Miserable. Es inhumano, es brutal. Somos hipócritas, hombre. Entonces, yo no soy antisionista. Digo, no soy antisemita, soy antisionista. Como 20 años, porque Afganistán fue en 20. el 2001 y supuestamente se retiraron en el 2021. Se acaban de retirar de Afganistán. 20 años estuvieron en Y Afganistán. en Irak empezó la invasión en el 2003. 2003, llevan 19, 18, 19 años en Irak. Y siguen robándose el petróleo de Irak. Vincent Jiménez Banteufel, los likes me está recordando y me hace su generosa cooperación. Sí, hombre, el sionismo es defender el derecho de Israel de existir. No es el derecho del pueblo de Israel de existir no está a discusión. Lo que está a discusión es su posición militarista, imperialista y de franco atropello a Palestina, que también tiene derecho a existir y que estaba ahí cuando le impusieron la creación del Estado de Israel y que ha roto todos los acuerdos y todos los mandatos de la ONU y que se va apropiando cada vez de más territorio palestino, los va dejando en bolsones y los va madreando de manera espantosa. Pues eso, ¿cómo va a ser cómo uno convalidar esas cosas? Las fuerzas con Z especiales de México se enfocan en hacer guerra de guerrillas y crear insurrección en el pueblo. Pues sí, tendremos que enfrentar de esa manera. No, sería terrible, hombre. El Banco HFC aceptó que lavó dinero del cártel Sinaloa 2006 a 2010, tiempo de Calderón, y solo fue multado. Ese dato me escapa. Rafael Esqueda, a ver si me mandas más información. Con Yemen, la comunidad internacional calla. Yemen invadió también, es cierto, Elmer Bauman. No, hombre, han sido terribles. Han sido terribles. Pues ya me tengo que ir. Dante Salazar no tienen un 911 para justificar antes de mandar tropas a la guerra. Le hace un golpe de Estado. Biden, líder, pues sí. Nora Sufrada, por eso hicieron el Tratado de Bucareli, donde México tiene prohibido tener fabricar armamentos. No, Nora Sufrada, Miel, yo insisto que hay mucha ignorancia con el tema del Tratado de Bucareli. Se dicen barbaridad y media, incluido lo que acabas de comentar con todo cariño. El Tratado de Bucareli, con eso cierro rápido. Lo he explicado 100 veces. Tengo el libro del Tratado de Bucareli firmado por México y por Estados Unidos en inglés y en español, impreso por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Lo compré en La Lagunilla, por cierto, me costó hace un rato 500 pesos. Por ahí lo debo tener, lo debo buscar. El Tratado de Bucareli, que trata, valga la redundancia. En 1917 se hace el artículo 27, la reforma a la Constitución 57, y el 27 dice: toda la riqueza del subsuelo le pertenece a la patria, a México, a los mexicanos.
el petróleo entre ellos. Y Porfirio Díaz lo había entregado a las empresas extranjeras, estadounidenses entre ellas. Y las empresas extranjeras dicen, no pueden, no deben aplicar retroactivo a la Constitución, ese petróleo es nuestro, ya no lo regaló Porfirio Díaz. Y entonces, y nosotros decimos, mi madre, es una decisión soberana y el petróleo es nuestro. Y entonces, a Obregón, que llegó a la presidencia en 1921, en 1923 ya iba casi de salida, le faltaba un año, y Estados Unidos seguía sin reconocerlo con todas las presiones económicas que eso implica, y firma los tratados de Bucareli. ¿Qué son los tratados de Bucareli? Pues dice que la Constitución no se aplica de manera retroactiva y que el petróleo es de ellos, punto. Y luego, Calles, que llegó de 1924 a 1928, obliga a la Corte, así como Calderón quería obligar a Saldívar, a que diga que la Constitución no es retroactiva y que el petróleo es de las empresas petroleras. Y así quedó desde 1917 hasta 1938. 21 años después, el general Lázaro Cárdenas expropia el petróleo y hace efectivo el artículo 27. En el momento que expropia el petróleo, los tratados de Bucareli se acaban. Porque lo único que plantearon los tratados de Bucareli es que el petróleo pertenecía a las empresas extranjeras, dentro de ellas a las empresas estadounidenses. Punto. RC Medina, en julio del año pasado Estados Unidos se retira de Irak y en agosto del mismo año de Afganistán. Ah, mira, se retiraron. Muchas gracias, RC Medina, por todo estaba diciendo yo tonterías. Se retiraron apenas el año pasado, ambas por ser demasiado costosas e infructuosas, pues ya habían saqueado Irak a lo chacal, por lo que se consideró una gran derrota para esta potencia. Ahí está un dato. Pero se echaron 20 años en ambos países y en el caso de Irak fue terrible el daño que hicieron y el saqueo de su petróleo absoluto. Termino porque me tengo que ir a la charla. No repitan cosas sin checarlo, tienen la obligación. Sáquenle una copia y mándemelo para leerlo. ¿Dónde lo puedo encontrar? Porfa, y gracias por su grandiosa explicación, el próximo presidente. Muchas gracias. En internet debe estar, ¿eh? Ponle Tratado de Bucareli. Pero prometo, es que tengo un desmadre de libros. Tengo miles de libros en la casa y no sé ni dónde demonios esté ese, que es una joyita, por cierto. Debo echarme, el problema es que es los domingos el Tianguis de la Lagunilla y quizás ese librero todavía tiene algún ejemplar. Tenía varios. Creo que yo solo compré uno, ni siquiera compré dos. Debía haber. Chiquitito, sí, menos. Sí está, a verlo. Me dice Nora Sufrada que ahí está el Tratado Bucareli. Roberto Najare, señor Noroña, ¿por qué no paran al Lencho para que deje de callar al señor presidente? Y a nosotros que nos quiere, ahorita el boro el que voy de reforma constitucional en materia eléctrica, dicen que pero este es del INERM, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. No sé no sé si es el texto, este es de Pablo Serrano Álvarez y la rebelión de la huertista. No, este es un libro sobre el tema. No, yo tengo los tratados como tal, el documento del Departamento de Estado, reitero, en inglés y en español. Y se hicieron en Bucareli, por eso se llaman así, en la calle de Bucareli, la Secretaría de Gobernación. No sé si en la Secretaría de Gobernación. Ya iba a leer ahí de Rosalba, pero no puedo decir nada de la revocación. Apoyo total, compañero Noroña, Alcaldía Tlalpan. Muchas gracias, nos vemos, ya me tengo que ir. 25 de enero, efemérides, 1778, nace en la actual Argentina José de San Martín, me pongo de pie. Enorme, libertador también. A él le llamaban Bolívar el libertador y San Martín le llamaban algo parecido. Luchó por la libertad y emancipación en Sudamérica, fue el libertador de Argentina, Chile y de lo que hoy es Argentina, Chile y Perú. 1841 nace Pierre-Auguste Renoir, pintor francés del impresionismo. A mí me gusta mucho Renoir. En el Metropolitano de Nueva York hay un chingo, bueno, en París por supuesto también, en el Louvre. 1943 y en el d'Orsay. Nace George Harrison, músico y activista pacifista integrante de los Beatles. Un día como hoy, 1943, 1950 se funda, voy a echar la hora, el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, el INJUVE. Ahí vi yo el extensionista. Era bien importante su actividad. Tuvo buenas instituciones el PRI también, los gobiernos PRIistas, tuvo cosas también buenas. Uno de esos era el INJUVE. Tenían albergues para jóvenes, había uno en Cancún, bien barato, había uno en La Paz. Había en muchos lugares del país y eran bien económicos.
austeros, pero bien limpios al tiro. Todo eso se perdió. En 1964, el presidente Adolfo López Mateos recibe simbólicamente el territorio del Chamizal, que estuvo en litigio con Estados Unidos desde 1866, lo vendió Antonio López de Santana. Y hoy es un pedacito ahí, he ido ahí en la frontera de Juárez. Nos vemos mañana transmito, salúdame Aura, dice Miki. Nos vemos mañana 7 en punto, hoy empezamos un poquito tarde, digo 6 en punto, que voy 7 en punto. Mañana transmito, ¿desde qué pueblo transmito? No sé dónde voy a andar. En Simol quizás o aquí, depende a dónde lleguemos primero. Mañana vamos a las Margaritas, que hubo 2 muertos apenas en un enfrentamiento y había preocupación, pues vamos a ir mañana ahí temprano y vamos a Simol. Y el domingo vamos a estar en Parral. Y luego me regreso hasta en la noche porque no hubo vuelo antes. Nos vemos. Muchas gracias por las cooperaciones, $271, por eso se arden. 10,484 en